Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Entrevistas con Poder, donde debatimos y analizamos los diferentes temas de coyuntura que están ocurriendo en Colombia y, por supuesto, en todas las regiones del país. El día de hoy nos acompaña el abogado penalista Santiago Tres Palacios. Santiago, bienvenido a Revista Poder. Cata, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos los televidentes de esta prestigiosa revista. Bueno, tenemos el día de hoy a Santiago Tres Palacios para explicarles a ustedes un poco todo lo que está ocurriendo en la Fiscalía. Ya próximamente, en los próximos días, ya se va a posesionar la fiscal nueva que vamos a tener, Luz Amparo. Yo quiero que le expliquemos un poco a las personas que nos están viendo qué fue todo lo que pasó en la Fiscalía. ¿Cómo se logra entonces llegar a esta terna, luego de que estaba la terna y que renuncia una de esas candidatas a esta terna? ¿Cómo se logra elegir fiscal? Catalina, sí, lo primero que tenemos que saber es que es apenas lógico toda la atención que ha tenido este nombramiento por la importancia del cargo que se está determinando. Digamos que en el ranquímetro uno siempre intenta decir que este es el segundo cargo, el tercer cargo, el cuarto cargo. A mi modo de ver, y creo que para los abogados penalistas, este es el cargo más importante que se puede ocupar en una institución como la nuestra, porque en últimas es la persona que va a decidir a quién vamos a perseguir, cómo lo vamos a perseguir, y tiene la gran carga de custodiar nuestras libertades, porque es quien puede precisamente ir para agredir nuestras libertades. Puede solicitarnos las órdenes de captura, es quien puede archivar casos penales, es quien decide a quién se va a investigar. Entonces, en un momento en el que el hijo del señor presidente está siendo investigado, la ministra de lujo del señor presidente, que es Laura Sarabia, está siendo investigada, el presidente, se dicen sobre su campaña y sobre personas allegadas a distintos asuntos, están siendo también judicializados, pues imagínese usted elegir a la persona que va a tener que orientar la persecución penal de todo esto y más de todos los asuntos en un país tan conflictivo como el nuestro. Paremos ahí, porque esos temas son muy relevantes en este momento. ¿Qué va a pasar entonces con esos casos que hoy son tan álgidos para el presidente? Sus escándalos con el tema de financiación de campaña, el tema del hijo del presidente, Nicolás Petro. ¿Qué va a pasar con estos casos y también cómo se va a garantizar que se lleve el debido proceso? Para los casos que son en contra del señor presidente, pues digamos que no hay ninguna novedad, porque al presidente, por el fuero especial, lo investiga la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces ahí parte sin novedad. Respecto a su hijo, sí tendremos una problemática, y es que como la fiscal general de la Nación fue ternada por el señor presidente, pues así lo dispone la Constitución, no puede esa fiscal investigar o coordinar la investigación del hijo del presidente. ¿Y entonces ahí qué pasaría? Para eso vamos a tener que tener un fiscal general ad hoc, es decir, un fiscal general que solo será fiscal general para ese caso, y será ese fiscal general quien oriente la investigación y será ese fiscal general quien asigne quién será el fiscal que orientará ese caso. Repitamos ese proceso. ¿Cómo se designaría entonces ese fiscal ad hoc? En este momento, Cata, lo que debemos hacer es, apenas llegue la nueva fiscal general de la Nación, ella se debe declarar impedida o debe ser recusada, pues cualquiera de las dos cosas es muy previsible que ocurra, e incluso el presidente ya lo manifestó. Cuando el presidente presenta la terna a la Corte Suprema de Justicia, aclara que le solicita a la Corte que haya una fiscalía ad hoc para los casos que involucren a los miembros de su familia. Entonces ya lo que se hará es, ante la Corte Suprema de Justicia llegarán también unas postulaciones y será la Corte la que diga, usted será el fiscal ad hoc, un jurista de reconocida trayectoria, como ocurrió, por ejemplo, en la fiscalía anterior en casos muy connotados. Bueno, hay bastantes juristas que han mencionado en sus redes sociales que no se podía elegir fiscal, porque pues no estaba esa terna, una de las que estaba ternada renuncia minutos antes de que la Corte tomara esa decisión. ¿Cuál es su postura frente a eso? Ahí hay una jurisprudencia también, ¿cierto? Sí, yo creo hoy, Catalina, que todos los que dijeron que no se podía elegir estaban equivocados. Y se lo puedo decir con total tranquilidad porque yo era uno de ellos. Es decir, cuando esto ocurrió yo salí en medio del análisis, entonces el análisis es muy simple y es un análisis gramatical. La Constitución dice que la Corte debe elegir de la terna presentada por el presidente, y ya no había terna, pues porque la terna es de 3, ¿no? Entonces la respuesta sencilla es, no se cumple el requisito constitucional, por lo tanto la Corte debía devolverle la terna ahora de 2 al presidente y que el presidente la reconformara.
Eso salimos a opinar, digamos que nuestra posición fue vencida por la Corte, las circunstancias nos vencieron, pero no por eso es que me retracto, porque muchas veces incluso la Corte puede tomar una decisión con la que uno disienta respetuosamente, y es muy importante saber, Cata, que en una democracia uno puede estar en contra o en desacuerdo mejor de las decisiones de la Corte y de cualquier autoridad, porque aquí no hay una dictadura ni siquiera de los jueces. Sin embargo, cuando uno ya analiza esto de una manera un poquito más tranquilo, se da cuenta que uno no le puede dar al último en la votación el poder de deshacer la elección de la terna. Imagínate el antecedente que quedaría cada que se presente una terna de fiscal, el que va de último y ya no tiene opciones porque se filtra cómo va la votación, renuncia y tienen que volver a rearmar la terna. Entonces nos vamos a quedar toda la vida rehaciendo las ternas, ¿no? Una vez la Corte ha aceptado la terna presentada por el presidente, esa condición ya no se puede, digamos, renunciar, la Corte elegirá de esto. Ahora, tendremos un escenario más problemático en el futuro cuando renuncien 2 de 3 o renuncie el más opcionado y lo analizaremos en esas circunstancias. Pero yo creo que la decisión de la Corte fue acertada, creo que quienes opinamos en contra de la Corte en esa oportunidad nos equivocamos y creo que la elección es absolutamente válida y legítima. Obviamente se vendrán demandas, nulidades electorales ante el Consejo de Estado y estará pues una nueva jurisprudencia que nos aclare un poquito esto. La quinta fue la vencida, porque después de 5 veces la Corte eligió. ¿Usted qué piensa como de esos tropiezos que tuvo en esta ocasión la Corte para tomar esa decisión? ¿Cree que la estaban presionando? Esta es la vez que la Corte lo ha hecho más rápido en el último tiempo. Solo ha habido una vez desde que se creó la Fiscalía General que no hubo demora y que se nombró inmediatamente. Pero de resto siempre ha habido unas moras en los nombramientos y es apenas lógico, por la dignidad que tiene, por la importancia que tiene, pero también por el método constitucional que se ha establecido. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que la conforman 23 magistrados, Sala Laboral, Sala Penal y Sala Civil, 23 magistrados tienen que coincidir en el primer nombre 16. Entonces cuando tú estableces ese requisito es muy difícil, porque una tiene 12, la otra tiene 8, el otro acumula 1 y después va fluctuando, y entonces la gente dice, no, pues voten ya, listo. ¿Cuál va a ser el criterio para decirle al último que apoya la primera o al primero que apoya la segunda? Es decir, si yo soy magistrado y la mía todavía no tiene la mayoría y yo sigo votando por ella, ¿cuál es el mecanismo para exigirme a mí que cambie el voto? Se ha creado un mecanismo interno que hace que esto avance un poquito más. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona esto? Por 2 rondas de votación. Primero se vota y si ninguna obtiene la mayoría, ya solo se vota por las 2 primeras. Si ni así logra la mayoría, pues nos toca posponerlo. Entonces esto es apenas lógico, es apenas normal. Obviamente hay una coyuntura, se vieron unos rifirrafes entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente. El presidente dice que la Fiscalía General de la Nación era prácticamente de narcotraficantes y la Fiscalía General de la Nación dice que el narcotraficante es el gobierno. Estamos en una crispación absurda. En la que extrañamente además se produce una reunión entre los representantes de ambos órganos, ahorita podemos hablar de eso, pero era apenas lógico que la Corte no podía responder de afán. Y se vio que esta demora un poquito sirve, porque salen comentarios, se exponen posiciones, vemos también el carácter de las ternadas. Yo, por ejemplo, tras ver lo que hizo en su momento la doctora Cerón y lo que hizo en este momento quien iba de primera y que pasó de tercera y renuncia, la verdad, mi opinión muy respetuosa y respetándolas como juristas es que no estaban a la altura de la dignidad a la que aspiraban. Si uno va de última en una elección, uno no renuncia al día que ya está claro que se va a elegir. ¿Pero usted cree que eso fue una estrategia? Sí, claro, ella lo hizo para descomponer. ¿De ella o de Gustavo Petro? No, yo no tengo ningún elemento que me permita atar al señor presidente con ella. No sé si lo habrá hecho el señor presidente. Si lo hubiera hecho el señor presidente le quedaría muy mal hecho, porque ella lo que hubiera podido hacer es renunciar ante el presidente, que fue el que la nominó, y que la carta de decir que la terna estaba descompuesta fuera del presidente y hubieran presionado un poquito más. Pero ella ya sabía que iba a perder. Por eso, entonces muy mala perdedora. Una persona que sabiendo que va a perder, va y descompone la elección, es una persona que no tiene la altura para semejante dignidad republicana. Lo mismo que la doctora Cerón, cuando fue desincluida la terna, eso mandó cartas, iba a poner demandas, eso le escribió a todo el mundo, puso una tutela. No están preparadas para la dignidad. Y además la doctora Amelia también tenía esos escándalos que se habían registrado con su esposo. Que yo estoy en contra de que la Corte haya decidido por el esposo de la doctora Amelia dejar de votar por ella. Si fue por eso, porque no sabemos, y el voto de los magistrados es secreto. Digamos que hay suficientes indicios para poder concluir que sí fue esa la causa de que se desinflara.
yo creo que uno no puede responder por lo que haga su esposo. Además que tampoco eran delitos. Sí, no. Era un señor allá loco diciendo cosas y diciendo... Pero que iba a tener a toda la prensa en contra, literalmente, en todo su proceso si era elegida fiscal. Correcto, y eso también es bueno, porque la prensa, Cata, y tú la ejerces de una manera muy solvente, moral y éticamente, es un contrapoder. Es decir, la prensa está hecha para esculcar, para tocar donde los demás no quieren tocar, para molestar. La prensa tiene un papel adecuado molestando a las democracias. Por lo mismo que yo te decía ahorita, y es que en un estado como el nuestro no puede haber una concentración de poder en ninguno de los órganos del poder público. Bueno, Santiago, hay algo aquí, es Marta Mancera, que también le sacaron algunos escándalos en los medios de comunicación. ¿Usted cree que cómo va a ser esa relación que va a quedar también con esas investigaciones de Mancera ahora con la entrante fiscal? Yo lo que veo es que todas las investigaciones de la doctora Mancera se encuentran archivadas. Okay. Muchos dicen que ella misma se autoarchivó, pero lo cierto es que el sistema está diseñado para que archiven esos fiscales y hoy están archivados. La única forma como eso se puede desarchivar es si aparecen evidencias nuevas o si se descubre que hubo algún delito al momento del archivo. Okay. Digamos que si nada de estas dos, si ninguno de estos dos escenarios ocurre, la doctora Mancera puede gozar de su libertad y digamos de su presunción de inocencia y obviamente pues el escándalo la acompañará siempre porque destruir el buen nombre de una persona es muy sencillo. Sí. Yo creo que las acusaciones son muy graves, creo que debe prestársele toda la atención. En mi opinión debió haber habido un fiscal general ad hoc para que investigara a la doctora Mancera, pero en últimas, pues uno no puede como defensor reclamar la presunción de inocencia de sus clientes, pero reclamar la presunción de culpabilidad de los fiscales. Claro. Eso es un despropósito. Para finalizar, Santiago, ¿cuáles son los retos más grandes que va a asumir este 21 de marzo, jueves, la nueva fiscal general de la Nación? Yo le pongo uno: agilizar todos los trámites y denuncias porque la fiscalía es un caos en esa materia. Ahí el problema es la palabra todos. Todos los trámites que lleve la fiscalía no se van a poder agilizar. Okay. La fiscalía va a tener que definir claramente la política criminal del Estado y debe hacerlo en consonancia con el gobierno nacional. Tiene que definir cuáles son los casos que en verdad le vamos a dedicar toda la fuerza institucional y explicarle a los ciudadanos, hombre, no, este delito por el que usted denunció, la verdad, no está priorizado por esta y esta circunstancia. Es decir, en un país con esta conflictividad no podemos seguir teniendo a los fiscales, discúlpeme, encargados de injurias y calumnias entre políticos. No podemos seguir teniendo a los fiscales pendientes de persecuciones entre uno y el otro, dice que lo denuncio, y después el otro lo denuncio por falsa denuncia, después lo denuncio por falsa denuncia de la falsa denuncia, y como, no, para eso no estamos. Un poquito, digamos, priorizar los flagelos más preocupantes. Otro reto que tiene es desenchouzar, si existe ese verbo, que nos lo hemos inventado acá, la justicia, es decir, sí, desenchouzar, quitarle el show a la justicia para que esto deje de parecer un reality, pero sobre todo devolverle a la fiscalía la dignidad de esa institución. No puede ser como lo hacía el fiscal Barbosa, que pintaba un edificio y le ponía una placa, dice que este edificio fue remodelado por la fiscalía de Barbosa. No, para eso no es la fiscalía, ni es para gastarnos el presupuesto de todos los ciudadanos en vuelos, ni en viajes, ni en paseos, ni en que un funcionario aumente su ego, no. Creo que el principal reto tiene que ser devolver la dignidad a la fiscalía para que con la dignidad de la fiscalía vuelva a tener la confianza de todos los ciudadanos. Bueno, más explicación, mejor explicación no podíamos tener. De verdad que gracias por acompañarnos en Revista Poder, Santiago. Cata, muchas gracias a ti por la invitación, a todos los televidentes y aquí siempre disponibles. Y por supuesto, súper bienvenido a esta casa editorial y a ustedes también, todos los que nos están viendo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se enteren de los temas de coyuntura, las explicaciones y además todos los políticos, personas influyentes de este país en Revista Poder.